Hola, hola mis queridos colegas y amigos, espero que se encuentren bastante bien. En este video vamos a dar continuidad al tema que tiene que ver con la evaluación y el manejo del paciente. Vamos a mencionar los aspectos destacados que tienen que ver con la A de la valoración primaria. Recordemos que esta tiene que ver con el despeje de la vía aérea y el control de columna cervical, que hoy por hoy se conoce con el nombre de restricción de la movilidad espinal. Siempre debemos garantizar una vía aérea permeable para que el paciente pueda respirar bien y pueda cumplir con todas sus funciones metabólicas. Siempre que identifiquemos un compromiso en la vía aérea, esta debe ser despejada de inmediato, con el fin de que la vida de nuestro paciente no esté en peligro. Hay unos métodos que nosotros siempre realizamos al momento de despejar una vía respiratoria. Casi siempre lo hacemos empezando con los métodos manuales, que tienen que ver con la elevación del mentón y la subluxación mandibular en caso de que existan sospechas de trauma en la columna. Luego avanzamos a instancias más avanzadas y utilizamos los métodos mecánicos. Aquí ya empleamos todo el uso de dispositivos como lo son las cánulas de Guedel, cánulas nasofaringeas, tubos endotraqueales, dispositivos supraglóticos y el método más avanzado que es lo que tiene que ver con los quirúrgicos. ¿Ok? Para hablar de los aspectos de manejo tenemos que considerar ciertas cosas. Una de ellas es el nivel de destreza que tenga el proveedor de atención prehospitalaria. Cuando el paramédico, el tecnólogo en APH o técnico en atención prehospitalaria tienen un alto nivel de destreza, entonces podemos avanzar a métodos mucho más altos. También debemos considerar lo que es la distancia hospitalaria. Es ideal saber cuánto tiempo me puedo gastar en el traslado de una persona, ya que es menester calcular la distancia del centro de trauma más cercano. Y también debemos analizar el tipo de lesión que presente nuestro paciente. Recordemos que el tipo de lesión nos puede hacer cambiar el manejo de básico a un método mucho más avanzado. Vamos a hablar entonces de la restricción de la movilidad espinal. Todo paciente con un mecanismo contuso significativo es un paciente potencialmente lesionado de la columna. Por esta razón debemos siempre sospecharlo hasta que se demuestre lo contrario o hasta que podamos hacer un análisis más concluyente. Vamos a tener un alto índice de sospecha en estos dos casos, en los pacientes ancianos y en los pacientes crónicamente débiles. Un paciente que luego de que ya yo llevo mucho tiempo en el sitio, en el evento, y este paciente no mejora su estado de astenia, sigue débil, sigue somnoliento y demás. Esto es un paciente que tiene criterios de una sospecha de lesión, ya sea medular o a nivel de la columna, ¿ok? A continuación te voy a regalar 6 indicaciones para que tú estés seguro de colocar o no un collar cervical. Mismas indicaciones que fueron sacadas de nuestro libro base, libro guía PHTLS, novena edición. La primera tiene que ver con la hipersensibilidad en el cuello. Cuando una persona tiene defensa al movimiento del cuello, cuando nosotros estamos evaluando, es una persona que ya tiene indicaciones de la colocación de un collar cervical. Entonces, hipersensibilidad o dolor raquídeo, ¿ok? Dolor a nivel de la línea media. La segunda es la alteración neurológica que está relacionada a intoxicación. Es el caso muy frecuente o muy común en la persona intoxicada con alcohol que sufre un accidente o un mecanismo contuso. Recuerden que el contexto acá es un mecanismo contuso y que este sea significativo. Entonces, una persona con alteraciones neurológicas derivadas de sustancias intoxicantes, entonces es un paciente que tiene indicaciones para la colocación de un collar cervical. La número 3 son los signos y los síntomas neurológicos. Aquí ya hablamos de paresias, parestesias, hablamos de parálisis bilateral, hablamos de picazón, entumecimiento,
Y todos estos signos y síntomas que nos hacen creer que hay un deterioro neurológico. Uno de ellos, por ejemplo, en los hombres es la erección constante del pene, o también llamada priapismo. Esta por sí sola ya es una indicación de la colocación de un collar cervical. Hablamos en la número 4 de las deformidades anatómicas. Vamos a mirar o evaluar muy bien todo el recorrido de la columna, desde el cuello hasta donde termina, con el fin de búsqueda de deformidades anatómicas. La otra es la presencia de lesiones distractoras. Entonces sumamos un mecanismo contuso de trauma significativo más una lesión distractora. ¿Qué es una lesión distractora? El ejemplo más clásico es una fractura abierta, una deformidad en una extremidad, ya sea superior o inferior, ¿cierto? Lesiones que puedan distraernos de la sospecha de una lesión en la columna. Y por último, la incapacidad para hablar. Un paciente que tú interrogas, evalúas y no tiene la capacidad de hablar, luego de un mecanismo contuso significativo, es un paciente que ya tiene indicaciones de la colocación de un collar cervical. Tanto los métodos manuales, mecánicos y las indicaciones de control de columna cervical con un collar cervical van a ser explicadas con más detalle en siguientes videos. Trataremos de que sea lo más práctico posible para que ustedes puedan disfrutarlo de la mejor manera. Por ahora, si este video fue de tu agrado, dale un like, compártelo con otras personas, y si aún no estás suscrito a nuestro canal, es momento de hacerlo, con el fin de que juntos podamos crecer. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente video.